a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? A las puertas de un nuevo fin de semana. Estamos en el viernes 13 de septiembre, ya prestos para celebrar el 15 de septiembre, lo que llaman la independencia patria. Gracias por estar con nosotros. En esta noche hablaremos de los temas coyunturales que ha ocurrido durante esta semana, como es nuestra costumbre, con nuestros invitados, nuestros politólogos. Me refiero al doctor Ulises del Dios Guzmán. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Qué gusto saludarle. Gracias. ¿Cómo anda el hombre? Muy bien. Muy Siempre aquí en esta vorágine de las opiniones. ¿Verdad que sí? Pendiente de la realidad. Y la mente acuciosa de Aquí está. don Ronald Umaña, nada más ni nada menos. ¿Qué tal, Ronald? Qué Muy bien, Alfredo, gracias, hombre. Encontrándole clavos a los que están lisos. Sí. De eso se trata, ¿verdad? No, de eso se trata. El estudio de los fenómenos sociopolíticos, económicos de la nación, una pequeña nación, pero que se dan muchos acontecimientos. Ahora estamos en el viernes 13, señores. Tengan cuidado a la salida, según la superstición. Oye, han quedado intactos hasta esta hora de la noche, pero... hoy es un día de buena suerte para el pueblo salvadoreño. ¿Verdad que sí? Tengan cuidado al hacer el canal, no voy a pasar una rastra por ahí. un gato negro. ¿Qué dice? ¿Usted cree en eso, doctor? Ya casi está finalizando. No hay fuerza. Está intacto en el día. No hay fuerzas sobrenaturales. Todo es miticismo, superstición, dogmatismo, historia, mitos. No hay nada de eso. Y el miedo natural del ser humano a lo desconocido y que se le imagina que existen fuerzas que dominan o influyen en la naturaleza. Pero esto es antiguo, milenario incluso. Bueno, comenzó a independizarse la mente humana ya con los antiguos griegos, con los filósofos, con los jonios que comenzaron a dar explicación sobre la realidad en base no a misticismos, a los dioses antiguos, sino que buscando causas en los hechos mismos. Pero ellos entraron en el universo, entonces era una concepción incipiente de filosofía cosmogónica y cosmológica, pero los mejores fueron los socráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Ahí nació la filosofía antropocéntrica, la visión del ser humano dentro del universo y el entendimiento de uno, alejado de mitos, sino que centrado en la explicación racional. Viene inspirado el doctor esta noche. Sí, qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Qué ya dice? nos dio una cátedra de filosofía. A mí me enseñaron en ciencia política. Bueno, los pensos, ¿y qué dice? Maestro, No, mira, no, yo creo que el viernes 13 es un día de buena suerte. Sí, yo al contrario. Yo creo que me va a ir bien ahora. Y todos los días que me levanto. ¿Qué te levantás con el pie? Un enfoque psicológico positivo. El enfoque, Claro. eso es el positivismo. Sí. Pues hablando de positivismo, vamos a ver si le encontramos algo de positivo que A lo debe de negativo. existir a lo negativo. ya la adelantó. Sí. Estamos a 105 días del mandato del presidente Nayib Bukele, poco tiempo, pero ya estamos. Ronald, ¿qué piensas de esto? Mira, el viernes pasado explicamos aquí que eran los 100 días, ¿verdad? Y de dónde venían. Los 100 días es para ver las cosas buenas que ha hecho un presidente. En 100 días no se le puede exigir ni reclamar que haga mucho, ¿verdad? Solo hay que ver qué es lo que ya hizo y hay que ver si eso está bien. Para eso es el examen de los primeros 100 días. Yo creo que hasta hoy le ha ido bien lo del el éxito que ha tenido con la seguridad. Eso le ha dado una nota de 9, ¿verdad? 8.50 en la última encuesta. 8.52 para ser exactos. Entonces él tiene un rating muy bueno. Muy bueno. Debe de aprovecharlo, ¿verdad? Hoy debe de hacer las cosas que son difíciles y que cuestan capital político, porque el 9 no lo va a poder mantener. O sea, es muy difícil mantener una nota de 9. Como dijo Maquiavelo, es fácil llegar, pero es difícil mantenerse. Él ya llegó, ya hizo la parte fácil, y llegó alto, llegó bien. Hoy debe de utilizar eso que tiene para hacer las cosas que le duelen a la gente, que le duelen al pueblo.
Porque hoy tiene capital político para ¿Cómo qué hacerlo. cosas? Por ejemplo, suponte que tendría que subir impuestos. Este es el momento de hacerlo. Porque un año después no podrá hacerlo. Porque ya no va a tener el capital político de ahora. Porque hoy un eje lo mantiene con esa nota, que es el eje de la seguridad, y le ha ido muy bien. Pero como aquí falta la salud, falta la educación, faltan los otros planes. ¿Pero qué necesidad hay de aumentar impuestos en la actualidad? Te lo ponía como ejemplo, que es algo que siempre le Porque duele. sería un golpe No, tremendo. pero te das cuenta que sería un golpe tremendo. Entonces, Sí. cosas de esas son las que el presidente hace cuando tiene capital político, cuando acaba de llegar y es una persona popular. Comienza el desgaste. Porque ahí comienza el desgaste. Y si no, revisemos todos los presidentes, hombre, si hasta Mauricio Funes tenía 750 en los primeros 100 días, y mira cómo terminó, ¿verdad? Entonces no es cierto ni podemos estar creyendo de que ese 9 se va a mantener o va a subir, no. Entonces, esto es como cuando tú tenés plata que te acabas de sacar la lotería, mira, hacia tu casa ya, ¿verdad? Para que puedas ahorrar y todo, porque si no te vas a gastar el dinero. Y después vas a querer hacer tu casa y ya no vas a tener plata. Es lo mismo. Moraleja, no ¿Sí? te saques la lotería. Porque el capital político fuerte, él lo tiene hoy, ¿verdad? Pero aquí hay que ver más planes. Yo quisiera ver el plan de educación, ¿no? Porque hay cosas que me preocupan. Ya entregaron la primera escuela en Quesaltepeque, la primera escuela reformada, ¿verdad? Dicen que tiene cancha techada, que tiene unos laboratorios y que tiene no sé qué cosas. Y que va a albergar 800 niños que van a desayunar y van a almorzar ahí. Y que van a tener planes, y esto es lo que me preocupa, planes para gente necesitada. No le encuentro, ministra, por Dios, si me está viendo, por favor, acláreme eso, oye. Porque aquí la educación no tiene que tener una visión que es de gente necesitada y es bueno, gente necesitada, entonces a ti te voy a enseñar algo y a vos otra cosa. No. No puede haber El principio es intelectual. igualdad. Eso es un principio constitucional, Sí, la igualdad. y además es humano. Sí. Porque en el momento que no nos dan la misma educación, nos discriminan, que es lo que ha sucedido aquí, lo que sucede ahorita. Aquí no hay igualdad de educación, ¿verdad? Y cuando ella me dice de que esa escuela ya es con unos programas para niños necesitados, y además dice ahí de que van a poder pagar la colegiatura, algo así, dan a entender. Tiene que ser gratis. Mira, la educación en un país pobre como este no puede ser visto como una mercancía. Aquí es un derecho humano y punto. Y eso tiene que ser igual para todos, igualitaria. Por eso aquí tenés niños recibiendo 4 idiomas en un colegio, y en una escuelita ya tenés niños que se sientan en 2 adoquines a recibir clases. Me parece que es muy poco el tiempo para que el presidente Bukele pueda sacar todo esto que está señalando. Sí, pero solo que me expliquen qué es programas para niños necesitados, ya con eso me empiezo a contentar, porque yo no entiendo qué es. Por Dios que no lo entiendo. Bueno, vamos a esperar que la ministra pueda dar la explicación de esto porque lo merecen, ¿verdad? Porque la educación es la base de la cultura salvadoreña para que podamos emprender un... Y ahí se acaba la discriminación. Sí, aquí somos vulgares, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo aquí? La oficina de inclusión social. O sea, yo abro una oficina e incluyo socialmente a todos los discriminados de este país. Una locura es estar botando el pisto, hombre. Es para darle trabajo a los parientes. No, agarren esa plata y inviértanla en escuelas. Pero queremos escuelas bilingües ya para todos. Sí. Escuelas con ciencia y tecnología. Aquí no es posible que les estén enseñando a ellos el mismo programa que nos enseñaban a nosotros, Ulises. Con el que comenzamos a entender la computadora. Sí. Ok, seguiremos hablando de esto porque está interesante. Amigos televidentes, permítanos el siguiente espacio. Ya estamos con usted. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal.
Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y durante esta semana el tema obligado ha sido evaluar los primeros 100 días de gobierno del presidente Nayib Bukele, una presidencia que ha despertado mucha expectativa en la población salvadoreña. ¿No es así, doctor Ulises del Río Guzmán? Sí, realmente bastante expectativa, porque creo que ha sido magnificada publicitariamente, tanto por el señor presidente y su equipo de ¿Magnificada? ¿A qué se refiere, doctor, con magnificada? magnificada? Las expectativas, es decir, que ha hecho creer a la gente que este gobierno, o sobre todo que el presidente, va a hacer muchas cosas que son imposibles de hacer. Entonces se han magnificado las expectativas. Por otro lado, la propaganda todavía mantiene esa magnificación de expectativas y mantiene también el conflicto, la marginación a los partidos rechazados emocionalmente en las elecciones anteriores, que son Frente y Arena, y esa disputa y ese rechazo la va a mantener hasta las elecciones del 2021, porque es lo que le dio resultado, para que votara la gente por Bukele, y ahora va a pretender que ese mismo mecanismo funcione para que la gente vote por nuevas ideas y le dé una mayoría, por lo menos lo va a intentar, en la Asamblea Legislativa. Y como están en este momento las encuestas, fácilmente obtendría las mayorías simples, como están en este momento. Y hasta podría obtenerse la mayoría calificada. Sin embargo, eso sería hacer planes así como los hizo en su cuentas momento. Alegres, mi querido cuentas doctor, alegres, porque es como ver petrificada la opinión de la sociedad con relación a los políticos, en este caso con relación al presidente, pero en el transcurso de un año y un poco más las cosas pueden cambiar, y sobre todo pueden cambiar cuando los primeros resultados que nosotros estamos viendo en este periodo de los 100 días están siendo mantenidos y presentados artificialmente. El resultado tangible pero insostenible hasta ahora, a menos que haya una estrategia que tampoco se visualiza, son la disminución de los homicidios. La disminución de los homicidios en sí misma no significa el desmontaje de los elementos crimigénicos, es decir, de los elementos que generan la delincuencia. Eso todavía no lo vemos. Lo que ocurre es que una militarización de la zona disuade la delincuencia, pero mantener militarizadas las zonas, las sociedades, las comunidades, las colonias, cuesta bastante dinero. Además, no es el fin, o no puede ser el fin en una sociedad que pretenda ser democrática y desarrollarse, porque las sociedades desarrolladas, al contrario, van por el camino de eliminar justamente las militarizaciones. ¿No le parece que es mucho pedir? Este hombre, Nayib Bukele, No, ha es recibido que yo un país prácticamente en bancarrota y cambiar. No es mucho pedir, porque yo no estoy pidiendo que eso ya esté transformado. En los 100 días sirve para ver los atisbos de hacia dónde se encamina el gobierno, que es cosa distinta. Si el gobierno se estuviese encaminando bajo una estrategia en la cual estuviese enlazando esa disminución y esa militarización, ese uso de la fuerza, con otro mecanismo de sustentación de la posesión de la ciudadanía del territorio, ahí podríamos entonces analizar esa otra estrategia y decir que eventualmente a mediano plazo podría haber sostenibilidad, no de mantener la militarización, sino para irla eliminando, para que ya no sea necesario mantener soldados en las calles. Pero parece que eso va a ser en las próximas fases del plan de seguridad que él tiene, porque son 500 millones de dólares que ha pedido en su totalidad para cubrirlo. Eso todavía no lo sabemos. Además, esa otra inversión ya no es propiamente de militarización ni de seguridad pública, al contrario, es la parte económica y social que va a ser innecesaria, o debería de ser innecesaria, tanta participación militarizada de policías y soldados, de modo tal que hasta ahora ese resultado tangible no se ve que sea sostenible. Ahora, lo otro que son otros planes, los planes de los planes de educación o los planes de salud que se están, tampoco se ve que sea algo impactante, más que decir vamos a hacer del Hospital Rosales el mejor hospital de Centroamérica. Son frases huecas, son frases que a la gente les alegra, pero por ejemplo, lo que han estado haciendo hasta este momento concretamente ha sido distribuir medicinas. Pero ¿qué es lo que se sabe realmente? Primero, que a todos los han amordazado.
para que no comenten esa tal distribución de medicinas. Hubo un comentario que hizo la ministra de Educación, fino, de mujer intelectual, porque dijo, bueno, antes de que se cumplieran los 100 días. Sí, nosotros hemos proyectado que antes de cumplir los 100 días vamos a terminar de distribuir la medicina que tenemos. Es decir, no está diciendo, fíjese que en 100 días va a haber abastecimiento de la medicina que se necesita en los hospitales. Vamos a terminar de distribuir. Eso y lo otro complementario es que haya comentarios internos de los hospitales que dice que lo que les han distribuido no es necesariamente lo que los pacientes necesitan para curarse, para mejorar su salud o incluso para salvar su vida, y que hay una cierta presión sobre los médicos para que receten la medicina disponible y no la medicina necesaria. Mire, perdón. Eso coincide con lo que ha dicho el Colegio Médico. Es lo que ha dicho el Colegio Médico y no. otras opiniones que lo han dicho también. Entonces quiero decir que realmente, de verdad, no hay un enfoque estratégico para cambiar o mejorar la salud pública. Y otro comentario, siempre en salud, pero en otra área, el del seguro social, que han dicho, bueno, con estas ofertas que está haciendo el señor presidente, que las calificaron de irresponsables, vamos a tener, dijo, que incrementar la cotización al trabajador de la que hacen, porque no vamos a poder mantener esa cantidad de médicos que nos están obligando a contratar. Entonces no existe una verdadera visión de salud. Ya no digamos en educación, como ya lo dijo Ronald, que por cierto, educación, creo que coincidiríamos, es el pilar fundamental del desarrollo de un país. Es el pilar fundamental de la independencia, es el pilar fundamental del crecimiento, del desarrollo. Una gente, o por ejemplo en los tiempos antiguos, los esclavos a quienes les ponían grilletes, quitarles el grillete y le decía, ok, ¿qué va a hacer usted? No se movía, no sabía ni siquiera para dónde ir. Porque la información y la educación es la que hace que la persona entienda su situación de dependencia, de esclavitud, y que pueda visualizar un camino para su realización personal. Pero si te mantienen en la ignorancia, estás esclavizado precisamente de la ignorancia misma. Habría que esperar, doctor, el desarrollo de este gobierno, porque realmente no ha recibido un jardín de rosas. No, naturalmente que no. Si lo que ha recibido ha heredado algo increíble. Es desastroso, y en eso estamos de acuerdo. Y no solamente por estos gobiernos de arena, más los gobiernos del frente, no. Desde el mal llamada independencia de nuestra patria. Eso lo vamos a tratar, mi querido doctor, más adelantito, lo que es el tema de la independencia. Pero realmente Bukele merece el beneficio de la duda. Sí, yo se la doy a él y a todos. Yo dudo de todos los funcionarios públicos, le doy el beneficio de la duda. Ese duda total. Mira, sí, es que hay que darle, él merece el beneficio de la duda, obviamente. Ahora, cuando tú me decís que encontró un país quebrado, un gobierno destrozado, unas finanzas quebradas, aquí nada es bueno. O sea, yo lo he repetido, yo siempre he planteado que hay que fundar la Segunda República de El Salvador, porque esta no sirve. Eso tiene dos cosas, hombre. Si tú lo ves desde una perspectiva de que, no, miren, ¿cómo le vamos a exigir al hombre que haga tanto? ¿Y que no es mejor así para hacer bastante? Pues? Correcto. Porque todo donde pongas el dedo podés hacer muchas cosas. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Porque si yo me pongo a ampliar los horarios del Seguro Social y no tengo el presupuesto para eso, perdóname, pero vas a quedar mal. Voy a quedar muy mal. Vamos a seguir conversando, está interesante realmente, señores, porque si bien es cierto que se le puede pedir mucho al gobierno, a papá gobierno, porque así somos los salvadoreños, también tenemos que exigir, ¿verdad?, que esto se lleve a cabo. Nosotros vamos a volver con usted en breve, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando sobre la coyuntura nacional de esta semana.
donde el actual gobierno está cumpliendo un corto periodo, pero así es, lo evalúan. Ahora, el lanzamiento de la CICIG, el hombre que está detrás de la CICIG es Félix Ulloa, no lo vi. Sí, realmente, yo sí lo vi ahí a la par del presidente. No entiendo por qué el presidente no lo mencionó ni le dio participación, porque lo que entendemos todos en este país es que quien ha hecho la CICIG se llama Félix Ulloa, ¿verdad? Él es el que ha trabajado en esa parte. Y de hecho sí, entiendo que anda con la gente de Naciones Unidas para que nos den el respaldo a esta CICIG. Él tiene todos los contactos, Félix Ulloa, en la ONU, porque trabajó ahí mucho tiempo. Sí, él es jubilado de Naciones Unidas, él trabajó ahí mucho tiempo internacionalmente y se jubiló con ellos. O sea, tiene todos los contactos, él conoce a toda la gente en Naciones Unidas y por eso anda en eso y ha hecho todo el trabajo pues. Me extraña realmente que no haya habido ni una tan sola mención hacia el trabajo del doctor Ulloa, que ha sido muy bueno. ¿Le bajaron el perfil? Realmente sí, la verdad es que da la impresión, no sé si es verdad o es mentira, que desde la campaña hubo una cierta marginación hacia el vicepresidente de la República. Y lo confirman algunas cosas, como es en este caso la presentación de CICIES, en donde en realidad el mismo presidente había dicho que a quien había encargado la misión era a Félix Ulloa, señor vicepresidente. Ahora no sé en realidad si le hace bien o le hace mal, ¿verdad? Porque pudiera ser que el señor presidente, como no es abogado, no se puede explicar bien y hace una explicación política magnificada, superficial de lo que es la CICIE. Pudo haber sido que un abogado de experiencia como Félix Ulloa pudo haber dado una explicación mejor, ¿verdad? Creo yo que indudablemente hubiera dado una mejor explicación. Además, hubiera sido más justo con relación a quien ha estado encargado de eso. Pero digo, algún bien podría hacerle también en el supuesto de que esta supuesta cumplimiento de promesa de 100 días del lanzamiento de la CICIE eventualmente podría ser un fracaso y entonces la responsabilidad principal se la van a señalar al señor presidente de la República, porque para comenzar publicitariamente lo que se había dicho era que dentro de los 100 días se iba a lanzar y que iba a comenzar a funcionar las CICIES. Un profesional responsable, un intelectual responsable hubiese utilizado un lenguaje más acorde con la realidad, como yo hubiese esperado que lo hubiera hecho el vicepresidente de la República. Pero por lo menos con algo se tenía que comenzar. Pero esa es otra cosa, ¿verdad? Eso de comenzar, pero si va a comenzar y va a comenzar con algo que entonces que poner lo la primera piedra, que lo diga así, poner la primera piedra para pero no era todo esa el la muñeco. intención, era la intención de engañarnos a todos, haciéndonos creer que ya la CICIES estaba. Esa era más o menos la primera presentación. Es que mira, aquí no hay CICIES. Correcto. Aquí no hay CICIES todavía. Aquí lo que hubo fue un anuncio de un convenio donde vino un señor encargado de la OEA y firmó. Nada más. Que ni siquiera lo mostraron. Nada más. Ante los reclamos de los críticos es que la OEA dio a conocer el texto, pero ahí no lo mostraron, quiere decir, querían mantener escondido eso para aparentar que estaban lanzando la CICIE. Es que mi punto es el siguiente, yo entiendo que en 3 meses, es más, yo nunca esperé que en 3 meses eso estuviera instalado, montado. Por supuesto que no. Es pero imposible. Pues sí, pero el problema es que pretende engañar a la gente de ese modo, verle la cara a la gente de ese modo. Por eso es que cuando se llegue el momento, claro, yo lo señalo para que se vea que no se trata de promesas, de propaganda, que las cosas deben de hacerse sustantivamente, no con base a la propaganda. Ese es el punto. Y además, en realidad el presidente mismo, como digo, como él es el que se ha hecho responsable de eso en la presentación, ha dicho que iba a haber una CICIE sin necesidad de la Asamblea Legislativa, sin necesidad del fiscal general de la República, no le importa el órgano judicial, y al mismo tiempo dijo era una CICIE del presidente. Ajá, y ahora
cuando poco a poco se ha ido escarbando, resulta que están diciendo, bueno, hay que una CICIE para que nos supervise o a realizar auditorías, buscar informaciones dentro del Ejecutivo. Si es que para eso no necesita ninguna comisión y no es el jefe máximo, pues, de todas las unidades del Ejecutivo. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que hay? Nada. Pero él se está acreditando muchas cosas y podrá una sola persona poder dirigir todo este aparato. Mira, porque yo tú decías creo que se estaba comunicando de qué forma. Unipersonal, ¿verdad? El gobierno se está volviendo unipersonal de una sola persona. Correcto. ¿Verdad? Entonces tú ves a los ministros sumisos, a los directores de las autónomas sumisos, o sea, hay un control total que no sé cuánto tiempo se va a poder mantener. Y si se mantiene, solo hay un responsable de que las cosas salgan bien o mal, y ese es el presidente. Cuando tenemos un presidente que actúa diferente, entonces cada ministro es responsable de su cartera. Pero aquí no, aquí él es responsable de la cartera de todos y responsable de las CICIES. ¿No te parece muy frágil esta manera de Claro, conducir? no puedes mantenerlo todo el tiempo. No puedes mantenerlo todo el tiempo. Porque cuando algo salga mal en el gobierno te lo van a señalar a él directamente. Aunque no sea él el que haya hecho las cosas malas. Pero como él se encarga de todo y es el vocero del gobierno, de todo. Porque el plan de salud lo da él, los CICIES lo da él. Cada plan, cada cosa que va a salir la anuncia él. Mientras tengas rating, qué bueno, ¿verdad? Porque si estamos buscando rating, así es como se consigue. Sí, mantiene los aplausos. Pero, ¿cuánto dura? Ese es el problema. Ahora bien, se está viendo una relación muy fría con la Fiscalía General de la República, Corte Suprema de Justicia y Asamblea Legislativa. Es ¿No le muy parece? distante, ni siquiera hay relaciones realmente, y hay una marginación del resto de las institucionalidades del Estado, como que si el presidente es suficiente para hacer cualquier cosa, porque ahora está sobradamente descansado en el respaldo popular, pero esa cuestión está respaldada simplemente a pura propaganda. Ahora, con relación a las relaciones internas mismas del presidente con los señores ministros, en realidad la relación no es de que los ministros sean verdaderos ministros de Estado. Pareciera ser que los ministros son empleados del presidente de la República, porque los ministros son los especialistas en sus áreas y son aquellos a quienes deben de consultarle el presidente y aconsejar al presidente. Sin embargo, aquí no, cualquier cosa que ocurre se dispara dándole las órdenes a los ministros y los ministros humillantemente responden inmediatamente: hecho, señor presidente, ahorita mismo, señor presidente, sin tomar en cuenta, sin siquiera saber de qué se trata y cuál es la consecuencia o el procedimiento, si tiene o no tiene razón el señor presidente de la República. Entonces hay un trato realmente humillante para los señores ministros. Esto, por supuesto, a ellos, como están en el poder y están cobrando, y no sé si otras ventajas más, les parece soportable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la dignidad de la persona y del profesional. Es humillante que los traten de ese modo. No hay gabinete de gobierno, hay un presidente con un conjunto de empleados. Muy bien, bien. Esa es la óptica del doctor Ulises del Dios Guzmán, amigos televidentes. Nosotros volvemos con más para ver la relación presidentes-ministros. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ahora veamos la relación del presidente de la República con sus ministros. Recientemente, el asesor presidencial para la seguridad pública, Alejandro Mason, fue detenido por 3 delitos: portación ilegal de armas, también ofendió a 2 mujeres, como también dañó su vehículo que se quedó a las afueras de su residencia. Ahora vino el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, y dijo que este señor debería ser despedido. A lo cual, minutos después, dijo que siempre el ministro de Seguridad Pública, a través de Twitter, dijo que
era cuestión ya del presidente, que pedía disculpas por su comentario. Parece que le habrán llamado la atención. Por supuesto, lo que ocurre es que a los señores ministros se les olvida que son empleados del presidente y que no son verdaderos ministros. Un verdadero ministro realmente aconseja. Aparte de que también es imprudente el comentario, porque aun cuando hubiese sido la opinión del señor ministro de Seguridad, ese consejo se lo hubiera dado en privado al señor presidente de la República. Le hubiera aconsejado y dado las razones del por qué, pero no ser él el que lo dijera. Se le olvidó que realmente él no es un verdadero ministro, es empleado del presidente. Y aparentemente en las relaciones de poder, independientemente de la jerarquía formal, pues aparentemente la relación de poder que mantiene el señor asesor Alejandro Mason con el presidente Nayib Bukele, pues es una relación más cercana. Tanto es así que hicieron no solamente que se retractara, sino que socialmente se humillara al señor ministro de la Seguridad Pública, y que tampoco era algo conveniente. Mejor hubieran guardado silencio. Entonces, pero creo yo que lo hicieron para demostrar quién es el que manda, y que el que manda es el presidente. Esa es la lección que le han dado, y una lección también para todos los demás ministros, para que entiendan que no deben de dar comunicaciones, comentarios, opiniones sin consultarlas con quien deben de consultarlas, porque eso está centralizado. Ya se sabe quién es el que da el visto bueno para que den opiniones o entrevistas, de modo tal que todo el gabinete de gobierno, desde los señores ministros hacia abajo, todos están amordazados y centralizados. Hay silencio, hay imposición, hay humillación, hay cercenación del derecho de información, de libertad de expresión, de prensa. Este es el gobierno que nosotros tenemos. Es un gobierno en el que no se puede opinar o criticar, y que eventualmente por el camino que va podríamos llegar a un autoritarismo, por lo que por de pronto, mientras estos espacios se mantengan, opinemos, porque no sabemos más adelante si vamos a poder opinar, ¿verdad? Bueno. Lo que estaba diciendo el doctor, se eliminaron a dos medios de comunicación, El Faro y Factum, al envío cuando se anunció lo de la CICI. Pero realmente en muchas partes del mundo se ha comentado esto. Mira, bueno, CNN hizo una entrevista a un muchacho de estos del Faro, de Factum. Yo la estuve viendo. Fueron muy claros en CNN, ¿verdad?, de respaldar a los periodistas. Y yo creo que aquí de parte nuestra, pues igual. Mira, en épocas de conciliación del PCN, aquí había una dictadura militar que venía desde 1932, ¿verdad?, y que terminó con Romero cuando se dio el golpe de Estado. Después de eso vino la guerra, hubieron 100.000 muertos. ¿Qué herencia nos dejó eso? Esto que estamos haciendo ahora, este programa. Este tipo de programas no existían antes. No era posible. ¿Me entendés? Había una represión brutal hacia la libertad de expresión. Obviamente a la libertad de pensamiento también. Porque de nada sirve que yo pueda pensar si no me puedo expresar. Si lo importante es que yo pueda pensar y expresarme, porque eso sí me da libertad humana. Ese es un derecho humano. Y esto quedó de ahí. Entonces la libertad de expresión tenemos que cuidarla todos. El hecho de haber marginado, de no haber dejado entrar a esos dos periodistas es grave, es gravísimo. Y tú que eres periodista de tantos años, un decano del periodismo nacional, tú sabes lo delicado que es eso que ha sucedido. Mira, yo no sé quién será el jefe de prensa ahí en Casa Presidencial, pero vienen y acusan a los dos periodistas que estos fueron malcriados en una reunión anterior. Bueno, si hubiesen comunicado con los gerentes o con los dueños de los medios esos, que por favor ya no le mandaran a ese periodista, que mandaran otro, pero no, jamás cerrarle las puertas, jamás echarlos. ¿Me entiendes? O sea, porque eso es una restricción a la libertad de expresión. Eso es una restricción a las libertades humanas que tanta sangre nos han costado. Yo creo que se han equivocado en el gobierno. Creo que no había pasado una situación en presidencias pasadas
como esta tan No, delicada. no, era y tan tierno el tiempo del presidente de para entrada. verlo. Sí. Para eso sí sirven los 100 días, para ver los atisbos de las orientaciones del presidente y la personalidad, su rumbo, cuestiones personales y qué es lo que entiende, por dónde debe de conducirse el Estado. Esas cosas sí se ven, es más, ya quedó claro que el señor presidente de la República está ya de algún modo amenazando los medios de comunicación, porque esto no es simplemente la marginación de los medios de comunicación, es un mensaje a todos los medios de comunicación. Les digo que se comporten, les digo que no sean hostiles, hostiles en la concepción presidencial, que no me hagan preguntas que me incomoden. Quiere decir que quieren a periodistas que sean sumisos, quieren a periodistas que solo digan que sí a cualquier respuesta, que no hagan preguntas incómodas. Es decir, no quieren periodismo, quieren publicidad, propaganda gratuita en la asistencia de los medios de comunicación. Y eso, ¿cómo se puede permitir en un Estado que pretende ser democrático, que ha ganado estos espacios, porque no han sido regalados, ciertamente? Claro. Ha costado vida y sangre. Uno de los mejores logros, que hay que decirlo, obtuvo la exguerrilla del Frente y después gobierno, y que hay que decir que mientras fue gobierno del Frente, realmente nunca tuvo atentados ni críticas a la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, a la libertad de prensa, como se pudo haber supuesto que lo iban a hacer, porque era un gobierno que venía de una concepción ideológica de marxismo-leninismo, y el marxismo-leninismo es autoritario, centralizado, de dictadura del proletariado, y lo tenían en sus propios estatutos, en su propia concepción ideológica. La dictadura del proletariado, de la que hablaba Marx y Engels, en realidad era la dictadura del Partido Comunista sobre toda la sociedad, porque ellos consideraban ideológicamente que toda la sociedad era una masa amorfa que no podía ni pensar y que ellos la tenían que dirigir. Eso lo dijeron los señores del Frente, y sin embargo fueron tolerantes con la libertad de expresión, sorprendentemente. Sorprendentemente, porque realmente para que un funcionario venga a esta clase de programas, un funcionario de la actual administración, para que venga a estos programas, se tiene que pedir permiso a Casa Presidencial, lo que no habíamos visto. Pues un ministro tiene que pedir permiso para que lo entreviste cualquier medio de comunicación. Por favor, ¿qué es eso? ¿Es eso admisible en un Estado democrático? No, es totalmente intolerable. Intolerable, Sí. Totalmente. Entonces, podríamos concluir que la libertad de expresión Está en peligro. Sí, se está viendo en peligro. Esa es la palabra, ¿verdad? Está en peligro. Pues lamentablemente. Sí, se ha trastocado la libertad de expresión. Bueno, y van los primeros 100 días. Vamos a ver cómo, si pueda, nuestro amigo, el jefe de prensa de Casa Presidencial, Ernesto Sanabria, para que pueda ajustar, ¿verdad? Tenemos que ajustar. Cerrar pues, más la válvula para que no haya filtración. Tiene que replantearse esta situación para que no se vaya a meter en conflictos, pues, conflictos innecesarios, porque no hay necesidad. En breve estamos con usted, amigo televidente. Permítanos, ya volvemos con nuestro último bloque. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ya el día domingo 15 de septiembre, todos los salvadoreños van a celebrar, señores, la independencia. ¿Qué piensan ustedes de esa independencia? 2 siglos vamos a cumplir, ¿verdad? Independencia. Ok. Son 2 siglos de esclavitud, 2 siglos de sistema oligárquico, montado primero por los curas de la independencia, Matías Delgado y compañía, y por los criollos, que echaron a los españoles. Pero era por puros intereses económicos, no creen que había patriotismo de nada. Ellos querían robarle las tierras a los indios y robarse lo que iba para España de tributo para ellos. Y lo hicieron. Se robaron las tierras ejidales y de ahí nacen las grandes fortunas de este país. Esas famosas 14 familias las haciendas. nacen de allí.
de ese robo que le hicieron a nuestros indios. Y no solo eso, porque tuvieron necesidad de algo otras cosas. Acabo de subir en mi fanpage la ley de la vagancia dictada por el presidente Martínez. Si tú te encontraban en la calle, entonces no estaba trabajando en horas de trabajo, era vago. Entonces te agarro, te llevo preso y te llevo a trabajar a esa finca de gratis para que pagues la multa para poder salir. Entonces estás 2 meses trabajando porque tenían tanta tierra y no tenían trabajadores. Entonces les hacían leyes especiales para llevarles trabajadores de gratis. O sea, y esos eran los indios, a los indígenas los llevaban presos. No se cree que a los criollos o a los parientes de los curas. No, ellos eran intocables. Entonces de ahí nacieron el sistema oligárquico, ¿verdad? Y nace como un sistema oligárquico terrateniente. Se va transformando hoy, pues sí, hoy es bancario y industrial y lo que quieras. Pero eso es para mí el 15 de septiembre. 2 siglos de oligarquía en este país, con dictaduras militares, con golpes de Estado. En estos 2 siglos ha habido de todo, con una guerra civil, con la masacre del 32 de Martínez, con el primer levantamiento social que hubo en América Latina, se dio aquí con Anastasio Aquino, el indio Aquino, 1831, unos 10 años después, el indio rebelándose a los criollos y a los curas. Se fue a una iglesia, le quitó la corona a la Virgen, se la puso y se declaró rey de los nonualcos. Y le declaró la guerra a los criollos. Un tipazo. Al estilo Napoleón Bonaparte. Un tipazo. Entonces, y se fue a esconder a la montaña. Al cerro Terminó de empalado. Petitple. Terminó empalado. Pues sí, obviamente. Pero el acto heroico y el acto inteligente. El acto inteligente. Era más inteligente que todos los curas y los. La valentía. Sí, tenemos que celebrar entonces el 15. Al poder. Realmente. Lo que nosotros tenemos, lo que se instauró aquí fue una colonia que tenía 2 motivos principales. Uno, venían a extraer oro en una motivación, y otro, que los reyes católicos venían a cristianizar, pero cristianizar era imponer el cristianismo con sangre, porque no era realmente una cristianización ideológica, sino que una imposición. Así se mantuvo hasta en 1811, que supuestamente dimos un grito de independencia, supuestamente un grito de independencia, luego la del 1814, pero en realidad, cuando el 15 de septiembre de 1821, que se reconoce en Centroamérica como el Día de la Independencia, fue la independencia de Guatemala. La declaración de independencia del 15 de septiembre de 1821 dice que Guatemala es la que se declara independiente, pero no dice filosóficamente por qué, para qué, con qué visión, con qué concepción de Estado, con qué concepción de ciudadano. No, simplemente era aprovechar la coyuntura de debilidad que existía en Europa, porque no bastaba todavía ni siquiera solamente eso, que les pesaba el tributo a la corona y que querían apoderarse de la tierra, los criollos salvadoreños, los criollos españoles nacidos aquí en tierra centroamericana. Pero aprovecharon una coyuntura que fue la invasión de Napoleón Bonaparte, que terminó destituyendo a Fernando VII, y frente a esa debilidad fue que aprovecharon ellos. ¿Y para qué? Para liberarse de los españoles extranjeros, que eran los peninsulares, porque a ellos desde allá los colocaban en las principales cargos, la Capitanía General, las Intendencias de Centroamérica, todos ellos eran cargos puestos desde el exterior, desde la corona. De modo tal que los españoles criollos, los de aquí, resentían eso y que tenían que pagarle a la corona y al mismo tiempo pagarle a la Capitanía General. Así es que aprovecharon la coyuntura para liberarse de ese peso y aprovecharse y quedarse con lo que dice Ronald, con las tierras, y ya no seguir pagando tributo. Por eso fue que el general Manuel José Arce dijo, y en un grito histórico por ahí, que salió a gritar: no existe rey, cuando se cayó
Fernando VII. No existe capitanía general o capitán general, o sea, porque ese era nombrado por el rey. No existe la intendencia, que eran todos los que mandaban en las diferentes provincias. Ahora dijo solamente hay que obedecerle a los alcaldes, que eran los que estaban cercanos a los pueblos. Se liberaron. Entonces, ¿qué independencia de qué? Si aquí si todo siguió igual. No hubo movimiento alguno desde 1821 hasta 1823, en donde comenzaron ellos, después de que se liberaron de España, que se frustró el intento de anexión con Agustín de Iturbide, que no obstante aquí hubo aceptación, excepto la Intendencia de San Salvador y San Vicente, que se resistieron. Les mandaron tropas que nos iban a someter indudablemente, pero en ese momento cayó Agustín de Iturbide. Entonces se frustró el proyecto, quedamos sueltos. ¿Y qué éramos entonces? Nada, hasta que en 1823 se les ocurrió que todas esas provincias podíamos formar la República Federal de Centroamérica. Ahí termina la historia, pero ya no para nosotros, sino para el reparto de todos los que se adueñaron de las tierras. Así es como vamos a estar el 15 de septiembre. Doctor, gracias por haber estado con nosotros, tremendo. Gracias, mente acuciosa de Ronald Umaña, pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado. Gracias, buenas noches y un buen fin de semana. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.